¿Tienes una M50 y no sabes cómo configurar la medición de la luz? En este video te voy a explicar paso a paso cómo hacerlo. No te vayas. Esto lo puedes encontrar aquí, en donde dice que medición de la luz, modo en la parte de la camarita, que te voy a explicar, en la camarita, en donde está el menú número 3, ahí tienes medición, entras ahí y están diferentes modos, está la medición evaluativa, la parcial, la puntual y la de ponderada al centro. Bien, estamos aquí con M50, entonces vamos a hacer el ejemplo y hoy estamos con el modelo el pequeño Luigi, son los muñecos de mis hijos. Bueno, vamos aquí a empezar con la medición. Ya saben dónde queda en el menú, ya se los expliqué y vamos a verificar. Estamos en medición puntual y quiero que se fijen acá en el exposímetro. Y cuando le apretamos el botón hasta la mitad, nos indica que está en el 0. Miren aquí, la flechita está aquí en el 0. No sé si lo alcanzan a ver, pero ahí está en el 0. Entonces vámonos aquí, podemos cambiar también por la parte táctil y vamos a la que cada uno nos dice qué tipo es. Mire, medición puntual, que es la que yo siempre uso, nos dice que es, nos indica para medir una área pequeña específica del motivo. O sea, eso es lo que nos indica cuál es la medición puntual. Yo siempre, como les dije, yo siempre lo pongo aquí en puntual, porque puntual te va a medir es el área donde tienes el enfoque. ¿Qué pasa? Yo normalmente mi tipo de fotografía son eventos, bodas, 15 años, también hago retratos. Entonces siempre el 90% es a personas. Yo donde pongo el enfoque, ahí va a medir la luz. Por ejemplo, si estamos en un momento que es muy oscuro, entonces hago la medición al rostro y él me va a medir la luz ahí, que es donde yo necesito. Entonces depende del tipo de fotografía que estés haciendo, es tu selección para el modo de medición de luz. Sigamos, vamos a hacer el ejemplo, vamos aquí y vamos así con el ejemplo de medición evaluativa. Aquí nos dice ideal para la mayoría de las escenas, útil para contraluces. Esta que nos hace la medición evaluativa, ella va a medir, imagínense aquí que tengan una grid, puros puntitos, va a dividir en cuadritos. Entonces él va a hacer una media, un promedio de la luz que hay en cada cuadrito de toda el área de la foto, y esa es la medición que te está dando. Entonces si le damos hasta mitad, ven que ya no está en el centro, ya está a casi llegando al 1, un poquito más sobreexpuesta. El mismo enfoque, el mismo punto de enfoque, pero al poner la medición de luz diferente, ya él te está midiendo de forma distinta. Esto es bueno para cuando haces fotografía de paisaje, que quieres que todo te mida la luz en forma general. Vamos a ver de nuevo, aquí cambiamos y ahora vamos a usar la medición modo parcial. Dice para fondos luminosos tales como motivos a contraluz. Eso es lo que nos indica, pero aquí lo que está diciendo es que te va a medir la luz de una forma parcial, o sea, te va a medir un porcentaje de eso, de repente un 10% del centro de ahí, ¿no? Te toma el centro, pero un poquito más acá, más, un 10%, vamos a decir así, es lo que más o menos se estima. Vamos a ver otro, y la última que tenemos aquí es, esta no la traen todas las cámaras, especialmente es muy típica de Canon, es obtener la luminosidad media enfatizando el área central. A diferencia de la primera, que ahí hizo una medición y te partía toda la foto en pequeños fotogramas o pequeños cuadritos para medir la luz, esta te mide todo, pero te hace mucho énfasis en el centro de la foto. Independientemente de donde pongas el punto de enfoque, te va a medir el centro de la foto. Y ahí lo corre un poquito más acá del 0. ¿Qué les puedo decir? Estas son las 4 formas de medir la luz, que es la evaluativa, la parcial, la puntual y la ponderada al centro. Entonces, dependiendo de qué tipo de fotos hagas, puedes usar uno o el otro. Como les repito, la mayor parte del tiempo hago fotos a retratos. Entonces, a mí, yo la verdad, yo no me complico la vida. Yo siempre busco puntual. Me ha funcionado súper bien y es la que uso porque es la que, no sé, ya me acostumbré y la verdad no me quiero complicar colocando otro tipo de enfoque. Me encanta usar el puntual. Así que puedes intentar, puedes probar todos los otros modos que está aquí y puedes experimentar por tu cuenta y veas. Yo te recomiendo la puntual, es la que siempre he utilizado tanto en mi cámara full frame como en esta de M50. Tiene siempre medición puntual, así que es la que yo te recomiendo, pero igual puedes experimentar por tu cuenta cuál es la que más te conviene. Si te gustó este video,
te voy a dejar otro por aquí con otro truco interesante, o si prefieres ver este por acá que tiene todos los trucos completos. Así que cualquiera de los dos, por aquí o por acá.